Bien, amigos, es un honor para nosotros recibir en el espacio estelar del día a la representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la República Dominicana, Inca Matila, y al economista Sócrates Barinas, para hablar del tema del informe de desarrollo humano que hace Naciones Unidas en el mundo entero, pero también particularmente país por país. Así que vamos a conocer a grandes rasgos las tendencias mundiales en materia de desarrollo humano y sobre todo la situación particular de la República Dominicana. Le vamos a brindar un cafecito a nuestros invitados porque eso como que alimenta más la conversación. Ayuda a que los datos fluyan, ¿no? Bienvenidos. De este informe. Muchas gracias. Mucho gusto, muchas gracias por abrirnos este espacio tan valioso para compartir estas novedades del informe de desarrollo humano global que se lanzó en Bogotá este lunes. Bueno, pues vamos a pedirle, gracias, que nos diga qué averigua este estudio, qué investiga, qué ha descubierto en general, para luego entrar en detalles. Muchas gracias por la pregunta. Principalmente este informe que sigue fortaleciendo y lanza de cierta manera una nueva generación de informes de desarrollo humano para PNUD. PNUD por muchos años, cada año, publicado este informe a nivel global. Año pasado se tomó una pausa, solamente se actualizaron los datos para repensar el contenido de los informes. Y en marco de esta reforma del sistema de Naciones Unidas, PNUD quiere retomar fuertemente este papel analítico y práctico para ofrecer opciones de políticas públicas. Este informe de desarrollo humano este año concentra en desigualdades y sobre todo las desigualdades del siglo XXI. Prácticamente su mensaje clave es más allá de ingresos, más allá de promedios y más allá del presente. Y es muy interesante porque PNUD desde el año 90 está poniendo y rompiendo el paradigma que desarrollo hay que ver mucho más allá de ingresos o crecimiento económico. Y principalmente tenemos que poner las personas al centro del debate. Y el bienestar y progreso de las personas y cómo sus oportunidades y libertades están aumentando. Entonces, en este caso de este informe, ¿qué representa esa frase que usted recoge ahora al principio, más allá de los ingresos, más allá de los promedios, más allá del presente? ¿Cuál es su significado, sobre todo en momentos en el que se está planteando hasta qué punto, y me refiero en el caso de América Latina, las sociedades y los sistemas políticos han podido atender las expectativas y la demanda de la gente, y uno ve muchos movimientos sociales que muestran un nivel de insatisfacción con lo que ha estado pasando? ¿Cuál es el significado de esto? Yo creo que para mí ha sido uno de los informes más alentadores, que más me ha personalmente emocionado, principalmente porque plantea un tema central, que en desigualdad está pasando algo que no estamos entendiendo. Justamente por este contexto, lo que estamos observando en América Latina y el Caribe, pero también en varios otros países a nivel global. Del mundo, claro. Sí. Que ciertamente se está levantando un descontento de la ciudadanía por injusticias. En diferentes contextos se está manifestando por diferentes razones, pero de cierta manera en algo en este contexto, en la situación que están viviendo las personas, porque al final hay que poner las personas al centro, hay algo que no estamos entendiendo. Entonces este informe está poniendo un granito de arena para esta conversación, que tenemos que entender las desigualdades mucho mejor en este sentido, que por ejemplo el informe destaca que por ejemplo desde 2012 en América Latina y el Caribe la gente percibe que la riqueza está distribuida de manera muy injusta y esta tendencia está creciendo, mucho más allá, digamos, que los indicadores oficiales que miden desigualdad desde el punto de vista de ingresos. A pesar de que ha bajado la pobreza, ¿no?, en América Latina y el Caribe durante este periodo.
pero tenemos un problema de desigualdad serio. Exacto. Entonces, de cierta manera, el informe plantea unos 5 mensajes muy claves. Primero, que en varios países se está llegando a los mínimos de desarrollo humano, pero hay que ver más allá de los promedios. Entonces, hay también muchos países y poblaciones dentro de los países que están quedando atrás, que es el mensaje también clave de la Agenda 2030 de Desarrollo Humano. Entonces, hay que acelerar el cierre de estas brechas, pero a la vez está surgiendo una nueva generación de desigualdades. Los países de desarrollo humano muy alto, por ejemplo, su ritmo de acceso a la banda ancha está creciendo 15 veces más rápido que los países de desarrollo humano muy alto. Entonces, las brechas también en esta situación global nueva están aumentando. El informe pone al centro estas nuevas desigualdades, cuando hablamos que tenemos que pensar más allá del presente, poniendo al centro la atención justamente fenómenos como cambio climático y el desarrollo tecnológico. Sabemos que el cambio climático está afectando de manera desproporcionada a los pobres, a las poblaciones más vulnerables y, por ejemplo, a las mujeres. Entonces, este contexto global nos invita a repensar qué significa desigualdad. Y lo que es interesante, por ejemplo, el informe recoge unos resultados de la encuesta de Chile, donde se pudo observar y poner en evidencia que, por ejemplo, más allá de la dimensión de ingresos, realmente las dimensiones que tienen que ver con dignidad, el trato igualitario o la no discriminación realmente parecen ser variables que para las personas pensando condiciones igualitarias significan incluso más que ingresos. Es decir, que hay más descontento por eso que por los ingresos. Así es. Pero eso es alentador, y eso que la gente esté descontenta por eso. Claro, pero esto también nos pone a reflexionar qué es desigualdad. Y esto es la contribución principal de este informe, que hay que ver más allá de los ingresos, más allá de un panorama general y entender también que estamos a la puerta de un futuro que va a cambiar mucho. En el caso de la República Dominicana, Sócrates, ¿cuáles son los principales avances que hemos tenido? Excelente, Uchi, gracias por la pregunta. República Dominicana queda en la posición 89 de 189 países en los cuales se midió ese índice de desarrollo humano. La veo que tiene un desarrollo humano alto. Por cuarto año consecutivo. Somos un país de desarrollo humano alto. ¿Cómo se manifiesta eso? Evidentemente, sabemos también que hemos crecido en términos de economía. El crecimiento económico del 2016, su ritmo es el doble del crecimiento del promedio de América Latina. Y eso es una condición importante y necesaria, pero no es suficiente para combatir las desigualdades. Y hay grupos de población que quedan excluidos de ese grupo, digamos, de ese conjunto, ¿verdad?, de logros económicos. Entonces, la reflexión quizás principal de ese primer mensaje, más allá del ingreso, es que hay que comenzar a explorar nuevas métricas, nuevas medidas que vayan más allá de los puntos básicos, como inclusive el índice de desarrollo humano, que como sabemos tiene 3 dimensiones básicas. Es una reflexión, porque anteriormente los economistas medíamos el bienestar solo por la variable ingreso. Ahora, esta apuesta desde el 90 del Programa de Naciones Unidas es que hay que hacer mediciones multidimensionales. Entonces, por ejemplo, si usted tiene buenos ingresos, pero en su casa no hay agua potable, usted es pobre. Correcto. ¿Cuáles son las 3 variables? Las 3 dimensiones, como sabemos, salud, educación e ingresos. Ahora, ¿qué es el índice de desarrollo humano? El índice de desarrollo humano es una medida sintética del bienestar, pero es el nivel mínimo para acceder a un conjunto de capacidades posteriores. Entonces, nosotros mismos como PNUD reflexionamos en que debemos de manejar un conjunto de herramientas, una caja de herramientas, un toolkit. Entonces hay índices de pobreza multidimensional que ya hacen crecer las dimensiones. Para la República Dominicana, por ejemplo, son 5 dimensiones que toman en cuenta el acceso a tecnología y sobre todo el acceso, pues, a condiciones de bienestar en las mujeres. Y en general el PNUD tiene índices de vulnerabilidad a choques del clima. Somos una economía insular, una economía pequeña. Sí, los huracanes acaban con los pobres. Evidentemente, lesionan y devuelven a la situación de pobreza a gente que ha caminado un poco, ¿verdad?, más adelante. Yo veo, Sócrates, que la República Dominicana tiene un índice de desarrollo humano alto, como tú decías,
pero con mucha desigualdad. Y si se toma en cuenta este tema de la desigualdad, pues ese índice baja significativamente. Explícanos un poco. Se puede interpretar, agregándole la pregunta de Javier, se puede interpretar que el crecimiento económico está haciendo crecer a los que ya son grandes y que los chiquitos, los más pobres, no se benefician de ese crecimiento. Así es. Somos un país que crece eficientemente, pero que es deficiente en términos de distribución del ingreso. Entonces, los índices de Gini nos están diciendo que nosotros estamos a niveles de desigualdad importantes, es lo primero, y que aunque se reduce el ritmo de crecimiento, de reducción de esa desigualdad, digamos que es lento con relación al nivel de crecimiento económico. En segundo lugar, cuando hacemos un análisis de microsimulación de ese índice de desarrollo humano y restamos a cada una de las dimensiones, el nivel de desigualdad, tanto en salud, en educación, como en ingresos, perdemos un 21.5% de desarrollo humano y perdemos 8 posiciones en la clasificación de desarrollo humano. Ahora, eso se expresa en una distribución diferente en términos de las dimensiones. Entonces, la mayor desigualdad se da en la dimensión de ingresos y estamos viendo, que es algo positivo, que se reduce la brecha de desigualdad en la dimensión de educación mucho más rápido que en la dimensión de salud. Eso, de alguna manera, tenemos que verlo como positivo. Estamos hablando de que probablemente las políticas de incremento de inversión social en la parte educativa han tenido un efecto en términos de acceso. Acuérdense que nosotros estamos comenzando a nivelar el primer piso de desarrollo humano para lograr la universalidad de la educación. No estamos hablando de calidad, es otro tema que se apropia con otros tipos de indicadores. Lo que estamos hablando es que al menos los niveles mínimos de bienestar se están alcanzando en la República Dominicana, aunque el ritmo del crecimiento del desarrollo humano es cada vez más lento en la medida en que nos acercamos a situaciones de salida de pobreza de muchas personas. Hay, de alguna manera, también una expectativa que crece cuando tú eres una persona más empoderada, cuando las mujeres acceden a espacios de poder, etcétera, cuando las mujeres pueden tomar decisiones y cuando, de alguna manera, se incrementa el nivel educativo de la población, como pasa con el IDH, que nos muestra que mejoró, ¿verdad? El nivel de acceso a educación. IDH es Informe de Desarrollo Humano. Índice de Desarrollo Humano. Índice de Desarrollo. Es un número, ¿verdad? Y nos permite comparar con otros países. Entonces, más que nada, como explicaba la representante, en la medida en que crecemos en términos de educación, también tenemos que enfrentar al mismo tiempo nueva desigualdad del siglo XXI. Hay quizás una actividad que puede darnos una idea de lo que esto significa. Por ejemplo, en materia de atenciones médicas, el sistema que tenemos le ha llevado mucho más dinero a los que ya lo tenían y no lleva las atenciones ni las coberturas a los que la necesitan. Entonces, ahí hay crecimiento. Sí. Pero ¿crecimiento para quién? Sin embargo, está estancado. El nivel de crecimiento de la dimensión de salud está estancado. Todos sabemos que hay puntos rojos, Uchi, todavía. La mortalidad infantil ha mejorado, pero cuando vemos la mortalidad neonatal en los primeros 28 días, somos uno de los países con un comportamiento similar a África subsahariana, por ejemplo. Y nosotros ya superamos esa clasificación hace años. Lo cual sucede... Hay luces y sombras. Oye, a pesar de que aquí prácticamente el 100% de los partos son asistidos por médicos. Por profesionales, exactamente. Así es. Y sin embargo se mueren más. Sí. Eso no es un cuestionamiento a la calidad de las atenciones. A la calidad de la atención, exacto. Porque las atenciones las tienen. Exacto. Así es. Y el tema de calidad es justamente, como muy bien explicó también Sócrates, el tema de cómo llegamos a los, digamos, primeros pisos básicos de desarrollo humano. Pero cómo llegamos a las capacidades aumentadas de las personas, justamente que implican también el empoderamiento, la actualización. Entonces, lo que estamos mirando en este contexto global, que probablemente el descontento también viene por allá, que las personas en países que están en países como República Dominicana, de ingreso medio alto o alto, todavía no están en condiciones de sociedades de ingreso, de sociedades de clase media consolidadas. Entonces, ahí hay un elemento lo que probablemente ha impulsado también
estos descontentos. Lo que es interesante en este informe también pensando las medidas en este sentido, estamos mucho conversando justamente de las políticas tributarias, por ejemplo, y probablemente es una conversación que se va a relanzar en algún momento en caso de República Dominicana. Este informe prácticamente dice que ya antes del nacimiento, si no hay políticas públicas de protección social diferenciadas y efectivas en diferentes épocas de la vida de una persona, las desigualdades pueden acumular a lo largo del ciclo de vida o transmitirse entre una generación y otra. Entonces, este tipo de insumos, lo que el informe está poniendo en la mesa, son muy importantes porque nos dice, además de llegar a las carencias básicas o superar las carencias básicas, tenemos que pensar los elementos de calidad, educación superior, el acceso de población a estas dimensiones y también un nuevo conjunto de políticas públicas que pueden responder a esta realidad. ¿Cómo entra el elemento desigualdad de género, que veo que también está medido en el informe, que en el caso de la República Dominicana tiene un impacto importante en el índice de desarrollo humano? Pues como tú señalas, Javier, nosotros medimos también un índice de desigualdad de género que mide la brecha, ¿verdad?, de acceso a oportunidades entre hombres y mujeres. En la evolución que vemos de ese índice, nos preocupa la ralentización o que está disminuyendo la disminución, el ritmo de disminución cada vez más lento y quedamos en una posición por debajo del promedio, estamos en la 104 de 162 países analizados, pero lo más preocupante es que en el transcurso, digamos, de los últimos 4 años, la línea o esa figura estadística, ¿verdad?, del índice de desigualdad de género está estancada, presenta una meseta estadística, indicando que no ha habido avances en los últimos 4 años. Tiene que ver mucho con el empoderamiento, digamos que las limitaciones de empoderamiento que enfrentan las mujeres, un acceso desigual al mercado de trabajo. Como sabemos, la tasa de ocupación de las mujeres es 20 puntos más baja que la que registran los hombres, también. Y hay una brecha salarial de un 20% en iguales trabajos. A pesar de que se han venido estudiando más, haciéndose profesionales. Entonces, bueno, yo iba a ese tema. Obviamente que hay que poner la atención en lo que anda mal, pero también hay que señalar que casi el 70% del estudiantado universitario es femenino. Así es. Entonces, eso no está creando una desigualdad a favor de la mujer. No, o no procede estudiar el fenómeno para ver por qué menos hombres están yendo a las universidades, si es que tienen una importancia económica temprana para la familia y entonces no pueden ir en fin, no sé, pero no es digno de estudio ese fenómeno. Es un elemento que de hecho estamos justamente mirando desde PNUD, ya con datos de República Dominicana, y esperamos llegar con algunas novedades porque estamos mirando tanto la segregación horizontal como vertical en este sentido, cómo las mujeres están o no están accediendo a las oportunidades. Lo que es interesante, la parte de educación y nivel de educación de mujeres en República Dominicana, porque también aprendí hace poco que 80 o 90% de los reconocimientos académicos se asignan a las mujeres. Sí, estudian más. Exacto, pero que la tasa de ocupación es drásticamente menor. Exacto. Entonces, aquí además que estamos hablando de un tema de derechos básicos, estamos hablando de una pérdida de productividad tremenda para la sociedad dominicana. Bien, tenemos que hacer una pausa ahora, pero cuando regresemos en la parte final de nuestra entrevista, quedarán algunos minutos, nos gustaría ver si el informe tiene algunas recomendaciones de qué hacer para enfrentar estos problemas de desigualdad en nuestros países. No se vayan, regresamos en breve. Bueno, continuamos esta conversación con las representantes residentes de Naciones Unidas en la República Dominicana, Inca Matila, y el economista Sócrates Barinas sobre el Índice de Desarrollo Humano 2019. Vamos a las recomendaciones.
Sí, muchas gracias por la pregunta. Principalmente el informe, claramente no hay recetas mágicas en esta vida. Y cada contexto, cada país, incluso dentro de los países, dependiendo de la población y de la región, probablemente las medidas que hay que aplicar son diferentes. Sin embargo, este informe plantea algunas ideas bastante innovadoras en sentido de las recomendaciones. Principalmente está diciendo que las desigualdades del siglo XXI no se puede corregir con las medidas del siglo pasado. Yo creo que este mensaje es bastante importante porque claramente, aunque estamos mirando y observando a nivel mundial que, digamos, los países están llegando al primer escalón de desarrollo humano y hay avances generalizados, el ritmo de avances no es suficiente. Entonces también hay que poner atención a eso y buscar digamos, nuevas formas. Las pistas que está dando el informe tiene que ver, por ejemplo, con el elemento que mencioné anteriormente, que cuando conversamos sobre desigualdad, primero hay que entender más allá de la dimensión económico, de ingresos de ingresos en este caso, y hay que pensar desde un enfoque de ciclo de vida. Entonces, en este sentido, lo que invita a pensar es un conjunto de acciones, donde, pues, por supuesto, medidas redistributivas son importantes, pero no suficientes. Adicionalmente, hay que ver, por ejemplo, justamente en estos momentos claves de vida de una persona, la infancia temprana, adolescencia o adultez mayor, cuáles son las medidas que aseguran desde el punto de vista de sistemas de protección social que estas personas no están recayendo o cayendo a peores condiciones. Esto nos pone también al frente de un reto bastante importante en el contexto actual del siglo XXI y preparándonos ya al siglo siguiente. Estamos hablando de un ritmo de automatización, de desarrollo tecnológico muy fuerte. Entonces, ¿cómo logramos en los países que están llegando a desarrollo humano, desarrollo alto, acelerar también y saber aprovechar las oportunidades que ofrece, por ejemplo, tecnología, para acelerar, digamos, este aumento de capacidades de las personas en cuanto a calidad de servicios básicos, acceso a la tecnología, etc. Hay un elemento también lo que me parece importante, que de cierta manera se quiere también romper el mito que el crecimiento económico implicaría automáticamente una desigualdad. Prácticamente lo que el informe está poniendo al centro de la atención, que sí es posible tener crecimiento económico alto con condiciones de población más igualitarias. Y eso es importante entender porque de esta manera también los países están aprovechando más su potencial productivo. Y de cierta manera pueden aprovechar también mayores ingresos en términos fiscales. Entonces el elemento de pensar conjunto de políticas y el ciclo de vida y hacia futuro son dimensiones muy claves. Sócrates. Otra recomendación. Otra serie de políticas importantes que está mencionando el informe son las políticas de inclusión de grupos vulnerabilizados por la sociedad. Por primera vez estamos discutiendo mucho cuál es la situación de desigualdad que enfrentan grupos como LGBTI, personas viviendo con VIH, personas con alguna discapacidad, mujeres jóvenes a nivel rural, la población que queda en pobreza extrema en los entornos más cercanos a la frontera, y esa polarización que estamos viendo, ¿verdad?, del desarrollo humano y de las oportunidades, en donde vemos que el que trabaja en Punta Cana tiene un nivel de bienestar y oportunidades diferente al que está en Pedernales. Hasta que no se cierre esa brecha de desigualdad territorial y localicemos y podamos implementar una localización de los ODS, no vamos a lograr eliminar esas disparidades. En relación con eso, una pregunta, disculpa la interrupción. ¿Ustedes han medido cómo se distribuye el ingreso? Por ejemplo, de cada peso que circula, ¿ustedes saben cuántos circulan en Santo Domingo? ¿Cuántos en La Romana? ¿Cuántos en Santiago? O por lo al menos un por indicador región que simula esa distribución, digamos, del crecimiento o de la riqueza, que es la inversión pública. Nosotros hicimos una evaluación
a través de los datos. La inversión pública no son todos los ingresos, aunque puede dar una idea. Pero es el primer ingreso para cerrar desigualdades a nivel de los entornos. Claro. Porque es el que se puede hacer directamente con políticas. El que no tiene presupuesto no puede implementar políticas públicas. Eso está claro. Entonces hicimos un estudio y estamos evaluando que, fíjate, en la frontera, las provincias fronteriza y limítrofe, se está invirtiendo un 10% a nivel nacional. Mientras que el que está situado en Santo Domingo, en Distrito Nacional o en Santiago, es casi un 50% de esa inversión pública. Eso te puede dar una idea también del circulante que está, ¿verdad?, generando la economía y su ubicación en términos de territorio. Porque acuérdense que uno de los principales, o sea, en entornos rurales, ¿quién más gana? El profesor, el que está en un centro de salud, que tiene un salario decente, porque sabemos que hay mucho sector informal, un 47% de la población, ¿verdad?, que está en sector informal, o sea, todavía hay... Oye, tú sabes que este informe sale en un momento oportuno en la República Dominicana, donde estamos de cara a unas elecciones y ojalá los candidatos agarren y estudien este informe y comiencen a ver sus propuestas y recomendaciones en vez de estar presentándose como el candidato más bonito, el que va a arrasar en las elecciones. Vamos a debatir sobre recomendaciones y retos que están planteados en este informe sobre desarrollo humano 2019. Muchísimas gracias. Por estar con nosotros. Inca Matila, quien es representante residente del PNUD, Sócrates Barina, economista, y gracias a ustedes por acompañarnos y les invitamos a que mañana nueva vez a partir de las 6 de la mañana estén con nosotros.